Amigos y amigas, buenas noches. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos 9 y 10 plantean una petición increíble, una petición extraña, una pregunta rara. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Esta petición de Eliseo nos tomará 2 días. Hoy para introducir la pregunta y mañana para ver los resultados de la misma. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice el versículo 9: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes en este lugar y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Señor, gracias por los amigos que nos siguen a través de Radio Paraíso y también gracias por aquellos que están conectados con nosotros vía internet. Permita Dios esta noche que cada uno de los asistentes, que cada uno de los participantes puedan tener un encuentro real, un encuentro personal con el Señor Jesús a través del estudio de su palabra, y que esa experiencia de fe se pueda traducir en una vida llena del Espíritu Santo. Que hoy su Santo Espíritu se adueñe de cada corazón, que hoy la luz de su presencia ilumine a todos los presentes, pero también a aquellos que nos siguen por las vías ya mencionadas. Diríjanos Dios esta noche, denos su bendición y haga con nosotros y en nosotros conforme a su voluntad. Rogamos, Señor, el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida y pedimos, Padre Santo, su bendición en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la Biblia en la época de los patriarcas, decíamos ayer que el Espíritu Santo estuvo presente. Cuando estudiamos el período de los jueces, encontramos el Espíritu Santo manifestándose en los jueces. Y cuando estudiamos la historia de los reyes, Saúl y David, encontramos al Espíritu Santo trabajando con Saúl y trabajando con David también. El Espíritu de Dios siempre ha estado presente en su pueblo. El Espíritu Santo nunca nos ha dejado solos. Pero hoy vamos a estudiar y a comenzar el estudio de una linda experiencia entre Elías y Eliseo. Elías, siendo quien era, un hombre como usted y como yo, dice la palabra de Dios, tuvo una maravillosa experiencia con el Señor. Estuvo completamente lleno del Espíritu de Dios e hizo maravillas para la gloria del Señor. Y cuando Elías ya sabía que había llegado al final de su ministerio, salió con el Espíritu y en el Espíritu a escoger su sucesor, la persona que continuaría su obra, el hombre que sería lleno del Espíritu Santo. Y aquí quiero comenzar. Es para mí una linda experiencia el encuentro de Elías y Eliseo. Si me acompañan en Primera de Reyes, capítulo 19, mire usted lo que dice. Y hay mucha tela que cortar. Y nos va a llevar un tiempo estudiar la vida de este hombre, Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice la Biblia: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Una pregunta: ¿este Eliseo era rico? ¿Sí o no? Voy a seguir leyendo la Biblia, a ver si lo descubre. Claro que era rico. Versículo siguiente, 20. Entonces
dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, ¿y qué dice? Y le servía. Mire qué curioso. Ahora Eliseo pasa a ser de un potentado, de una persona con dinero, de un futuro económico brillante y glorioso, a ser el servidor de un profeta. Ahora Eliseo renuncia a los bienes, posiciones y todas las glorias de la tierra para seguir detrás de un hombre itinerante, de una persona que va de ciudad en ciudad, de una persona sin ninguna propiedad en la tierra, de alguien que solamente tiene el poder y la gracia de Dios. Ahora Eliseo renuncia a su familia, ahora le da un beso a su madre, a su padre, y se abandona en las manos de Jehová. Ahora decide seguir las huellas de Elías, a quien no se le conoce ninguna trascendencia, ningún aboleno, ningún rango. Ahora el muchacho, Eliseo, parece que está mal de la cabeza. Ahora parece que Eliseo no entiende lo que es el futuro. Ahora Eliseo parece que no comprende qué es lo que está pasando. Una cosa Eliseo entiende, y es que Jehová lo llamó y él le dice sí a Jehová. Él no está pensando en el futuro, él no está pensando en las consecuencias. Él solo sabe que Jehová lo escogió y él le dice que sí a Jehová. Y cuando llegó el momento de la despedida de Elías, me llama la atención porque tal parece que en esa época a los profetas les gustaba mucho el cuchicheado. Yo no voy a decir que les gustaba el chisme porque sería casi una ofensa para los profetas, pero se parece a eso. Uno con otro le decían: ¿sabe que te van a quitar a tu maestro? Y Eliseo le decía: yo lo sé. O sea, como dice, cállense la boca, ven tranquilo. Oye, pero ¿sabe que te van a quitar a tu maestro? Yo lo sé. Y le decía a Elías: mira, quédate aquí, que yo voy a ir a tal lugar. Y entonces, no, yo voy contigo. Mira, pero espérame aquí, que no, olvídate, yo no te voy a dejar. Y entonces le dice Elías: está bien, ¿qué tú quieres? Y Eliseo, que no era tonto, él le pidió una doble porción de su espíritu. Espere un momento. Esa petición es incorrecta. Eso no puede ser. Yo no puedo pedir una doble porción de mi esposa. No puedo pedir una doble porción de usted, porque usted es una persona, y las personas o se dan todas o no se dan nada, ¿cierto o falso? Y el Espíritu de Dios es una persona divina. ¿Qué pasa con la pregunta de Eliseo? Y ese es el trabajo de nosotros esta noche. ¿Qué es lo que pasa con la pregunta de Eliseo? ¿Qué es lo que significa la pregunta de Eliseo? ¿Qué es lo que Eliseo quiere decir? ¿Qué entendió Elías cuando responde a la pregunta de Eliseo? ¿Por qué es tan trascendente la pregunta de Eliseo? ¿Cuál es el significado, el valor de la pregunta de Eliseo? ¿Y qué había en la mente de Eliseo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa pregunta? ¿Cómo que una doble porción del Espíritu? ¿Será acaso el Espíritu una cosa? ¿Cómo se puede tener una doble porción de una persona? ¿Quién en realidad es la doble porción? ¿Cómo se entiende esto de doble porción? Son muchas preguntas que deben ser respondidas. ¿Quién era Eliseo? Número 1, era un muchachito rico. Número 2, aceptó el llamado de Dios. Número 3, servía a Elías. Número 4, Eliseo tuvo una actitud humilde al llamado de Dios. En la vida de Eliseo habían detalles que se parecían a la vida de Pablo. Y quisiera ahora brevemente hacer un resumen de algo que presentamos esta mañana en la emisora, por amor a los que no escucharon aquello. El apóstol Pablo fue un hombre tan lleno del Espíritu Santo que la Biblia dice que a través de él Dios hizo cosas extraordinarias. Número 1. Número 2. El apóstol Pablo fue tan profundo en sus escritos, en sus investigaciones, en la presentación de la palabra, que Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pablo fue un hombre tan lleno del poder y la gracia y la sabiduría de Dios, que todavía hoy los teólogos, los investigadores bíblicos, los exégetas bíblicos se quedan anonadados del conocimiento tan profundo, tan claro que Pablo tenía del plan de la salvación. El libro de Romanos es una pieza tan completa, es una pieza tan perfecta, es una pieza tan acabada que algunos dicen que deberíamos leer ese libro todos los días de nuestra vida. El libro de Romanos es una pieza tan clave, es una llave maestra que hace posible que comprendamos misterios tan profundos que estuvieron ocultos desde la eternidad. El libro de Romanos es una pieza tan excelente, tan extraordinaria,
que haríamos bien en leerlo por lo menos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para entender el plan de la salvación. Y en ese libro de Romanos, cuando Pablo comienza a escribir acerca del libro, se presenta a él. Y en el primer versículo nos dice quién es Pablo. Y nos dice qué piensa de él. Y nos dice qué criterio tiene acerca de él. Y nos presenta a Pablo, el apóstol Pablo. Nos presenta al apartado del versículo 1, Romanos capítulo 1. Vamos a hacer un resumen, por favor, de lo que ocurrió esta mañana. Si está interesado en una copia según esta mañana, pídala, que yo creo que alguien se la va a dar. Si no, me voy con el chisme. Miren a Lester, él tiene una copia. Así que hablen con Lester, él le va a dar una copia amplia de lo que voy a resumir ahora. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay una serie de trabajos que se están haciendo acerca del libro de Romanos, donde estamos trabajando con cada frase. Vamos a ver solo la primera frase. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Número 1. ¿Qué era un siervo? Cuando Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, ¿qué nos quiere decir? Pablo nos quiere decir, queridos, yo soy un esclavo de Jesucristo. Si quieren una idea más acabada de lo que estoy diciendo, dice Pablo, estudien Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6, y van a entender que habían esclavos que se hacían esclavos voluntarios, decidían, por amor a su amo, permanecer en la casa para siempre. Yo conocí a Jesús, ahora yo quiero ser un esclavo voluntario de Jesús. Renuncio a mis conocimientos, renuncio a mi pasado, renuncio a todo y someto toda mi voluntad y todo mi ser al Señor Cristo Jesús. De ahora en adelante mi mente será de Jesús, mi voluntad será de Jesús, todo mi ser será de Jesús y solo haré lo que agrade a Cristo Jesús. ¿Estaba sometido Pablo a Jesús? 100%. Número 1. El apóstol Pablo dice, ya yo no soy lo que antes pensaba que era. Ya no estoy basado en mi propia justicia, ahora estoy basado en la justicia de Jesús. Por eso dice número 2, más adelante, en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 5, dice, ahora yo soy solamente un diácono de la iglesia. Yo solo soy uno que sirve a la mesa. No solo soy un esclavo, sino que más que esclavo, ahora yo soy de los que buscan la comida en la cocina y la traen a los hermanos que están comiendo y les sirvo la comida en la mesa. Yo soy un diácono, solo un diácono. Número 3, el apóstol Pablo sigue añadiendo lo que él es. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dicen, ¿saben? Yo solamente soy un mujeretes, yo solamente soy un esclavo de los que están en las galeras abajo remando. Cuando ya no sirven para remar, lo echan al mar. Y si la galera se hunden en la galera. Yo no soy una persona importante. Yo no soy una persona principal. Yo solo soy un esclavo de mi Señor. Solo soy un servidor de mi Señor, un mesero. Solo soy alguien que trabaja para mi Señor hasta que Él quiera, como Él quiere, de la manera que Él lo desee. ¿Por qué? Porque yo fui comprado en el mercado de esclavos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Él me compró, yo era esclavo del pecado, yo estaba perdido, ahora soy propiedad de Él, ahora Él es mi dueño, todo mi ser le pertenece a Él. No tengo planes personales, no tengo planes propios, todos mis planes son sus planes, toda mi vida es su vida, todo mi ser es de Él. Y lo que no viene de Él yo no lo puedo hacer, porque los esclavos no tienen voluntad propia. El apóstol Pablo vivió una experiencia tan linda y tan profunda con Jesús, que nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 16 en adelante, que somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesús. La pregunta, querida, ¿de quién quieres ser esclavo? No hay tercer grupo, solo dos grupos. O esclavo de Jesús o esclavo del pecado. Recuerde que era solamente un resumen y ya terminó el resumen. Si quieren una versión ampliada, hablen con Lester y él se la va a hacer llegar. Número 1. Pastor, ¿por qué tenemos que hablar de esto si estamos hablando de ser lleno con una doble porción del Espíritu? Los que no son esclavos de Jesús jamás serán llenos completamente del Espíritu Santo. Las personas que tienen sus propios planes, sus propias ideas, sus propios conceptos separados de Dios, jamás podrán ser llenos del Espíritu Santo.
La pregunta clave no es ¿cuánto tengo yo del Espíritu Santo? Pregunta incorrecta. La pregunta clave es ¿cuánto puede tener el Espíritu Santo de mí? De allí la idea de que nosotros somos, dice el apóstol Pablo, vasos espirituales. Y los vasos se usan para depositar algo. San Juan capítulo 3, versículo 34. Vamos rapidito, queridos. San Juan capítulo 3, versículo 34. Y vamos a entrar ahora en una serie de detalles que llenan de gozo mi corazón. ¿Por qué la pregunta o la petición, una doble porción, es incorrecta? Dice el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, ¿qué dice ahora? No da el Espíritu, ¿por qué? Por medida. Cuando el Señor nos dio el Espíritu Santo, ¿cuánto del Espíritu Santo nos dio? Todo el Espíritu Santo. Entonces el problema no está cuánto tengo del Espíritu. Todo el Espíritu fue dado. La pregunta es ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Y para ello debemos estudiar que la Biblia nos plantea, nos presenta como vasos espirituales, pero también como una casa o como un templo. Si esta casa, si este templo está lleno de muchas cosas y quieren traer algo más, pregunto, solo se podrá colocar dentro de esta casa, dentro de este templo, aquello en que se puedan ocupar los espacios vacíos, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Si el vaso está lleno de otra cosa y la capacidad que le queda es 1 litro, ¿cuánto puedo echar en ese vaso? 1 litro. Entonces el problema no es en lo que se va a depositar, el problema no es quién va a llegar, sino qué está pasando con el vaso o la casa o el templo espiritual. ¿Cuánto hay de mí para el Espíritu? Porque el Espíritu me fue dado completamente. Pero hay cosas en mi vida, hay situaciones en mi vida, hay detalles de mi vida, hay cosas queridas y acariciadas de mi vida que no las quiero soltar, que no la quiero entregar, que no la quiero sacrificar. Y esas cosas no hacen posible que toda la plenitud del Espíritu more en nosotros. Y esas cosas entonces nos hacen vivir vidas cristianas pobres, vidas cristianas sin poder, vidas cristianas miserables, y hacen posible que nuestra vida cristiana nos llene de gozo, poder y paz a las personas que sí lo necesitan. Y entonces vemos al esposo destrozado, a la esposa destrozada, a los hijos hechos pedazos, y seguimos peleando todavía por aquellas reliquias que tenemos dentro de la casa y que nos hacen daño por años, nos hacen daño por años. ¿Por qué no renunciar a todos esos muebles viejos? ¿Por qué no echarlos para afuera? ¿Por qué no limpiar la casa? ¿Por qué no vaciar todo y decirle al Espíritu, ahora lléname plenamente? Y usted verá el poder de Dios trabajando en su vida. ¿Por qué no renunciar a todo eso y convertirte en un esclavo del Señor? Y decir no a tus planes y proyectos. Y decirle, sí, Señor, henme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces verás el poder de Dios. Atrévete. Un día yo tuve que serlo. Pastor, ¿no? Mi mamá no quería saber de que fuera cristiano. Y me hace tan feliz decir estas cosas con 2 testigos aquí. Cuando era adolescente tenía planes terribles. Número 1, cuando yo sea grande decía, voy a ser un médico. Y solo quiero ser un médico famoso hasta los 40 años, porque a los 40 años me voy a retirar. Yo pensaba que una persona de 40 años ya había terminado de vivir. Ironía, ahora tengo 47, así que hace 7 años. Y decía, tú verás, cuando yo sea grande, todo era cuando yo sea grande. Pensaba que ser médico era lo último, en la escala ya después de médico no podía haber nada más. Y después que fui creciendo pensé que ser profesor universitario eso era el colmo de los colmos. Después de un profesor universitario ya no puede existir más. Pero quería ser médico y decía, ok, número 1, me voy a casar. Voy a ser un médico famoso, voy a ganar mucho dinero. Para ayudar a los pobres, ayudar a la gente, pero me voy a casar. Voy a comprar una casa grande, la voy a mandar a hacer. Y a esa casa le voy a hacer 12 habitaciones. Y a cada habitación le voy a hacer un baño. Y voy a hacer un comedor grande, largo, con 14 sillas. Una para mí, una para mi esposa, qué cosa rica, y una silla para cada uno de mis 12 hijos. Y a los 40 años me jubilo, me retiro. Y entonces me dedico a criar a mis muchachos, a vivir de mis ganancias y a dedicarnos con mi esposa a disfrutar nuestros hijos. Y qué cosa rica. Y bueno, a disfrutar la vida.
y ya tenía mi cuadro hecho. Así que el cuarto de naturales fue que hice, tenía todo mi plan. Mi hermano mayor es médico, le dijo yo te ayudo, como estudié medicina en la universidad, y ya tenía mi mundo realizado. Terminé el bachillerato, iba a la universidad, qué cosa rica. Dije, Señor, ahora comienzo mi medicina. Gracias a Dios que a los 19 años me bautizaron, me entregué al Señor. Y llegó el día donde había que ir a la universidad. Una noche estaba durmiendo y tuve un lindo sueño. Vino un personaje a mi sueño y me dijo, Andrés. Y dije, bueno, ¿y quién será? Dije, sí. ¿Quieres ser médico? Pues claro que sí, voy a ser un médico, voy a ayudar a los pobres y a los necesitados, o sea, el que no tenga dinero voy a atender sin dinero. Y voy a ser un pobre misionero de ayudar a la gente. Pero voy a ganar mucho dinero para ayudar a mi iglesia, ayudar a construir templos, predicar, para hacer evangelismo, y bueno, y para los 40 mil hijos. Andrés, pero los enfermos se mueren. Bueno, claro, y no lo ayude que se sane un día se va a arrepentir. Bueno, ¿por qué no me ayuda? Sí, yo lo voy a ayudar, Señor, claro que lo voy a ayudar. Yo quiero que tú seas un pastor, que yo sea que pastor, no es eso, por favor. Pastor, mi mamá me había creado una aversión a ser pastor. Y ella me decía, ¿tú sabes lo que es? Tú tener que vivir mi mamá era católica, de la limosna que dan los hermanos. Un hijo mío, estar esperando que los hermanitos le den la curiosidad de dar una limonita vieja para tú tener que, mira, por favor, respétate. Y me crié con esa mala forma en mi cabeza. Y eso de pastor, mire, no me lo pusiera de ninguna manera que yo no iba a aceptar. Le dije, no, pastor no, conmigo no cuenta para eso. Mira, Andrés. Los enfermos se sanan, otra vez se enferman y al final se mueren. Si tú me ayudas, si tú aceptas lo que te estoy pidiendo, aunque los enfermos se mueran, no morirán para siempre. Y luego lo podrás ver por la eternidad en el reino de los cielos. Te puedes hacer médico, Andrés, y ganar tu dinero y tener tu familia, pero en este mundo todo pasa. Al final te pones viejo y ya se acabó. En cambio, si tú me ayudas, cada año de tu vida, muchas almas podrán venir a mis manos y podrán ir al cielo. Y te imaginas por la eternidad ver esa gente y que ellos te agradezcan que le ayudaste a salvarse. Dije, pero eso es lo que yo quiero. Dice, pues ven para que sea pastor. Y me convencí. Así que llegó el día y aquí me convirtió en un pastor. Se me fue la juventud sin darme cuenta. Y ahora mi consuelo es cuando voy y le digo, oiga, don, curiosamente ya no puedo correr como antes. Ya no puedo subir las escaleras corriendo como hacía antes. Y ya no rindo igual en los ejercicios. Algo me está pasando. Y me gusta, me dice, el negro que te está poniendo bien. Ya tengo 47 años y no hace sino 27 años que estaba en esto. Pero una cosa me llena de gozo. He visto a cientos de personas entregarse a Cristo Jesús. Una cosa me llena de gozo, y es que ya no tengo mi propia agenda, sino la agenda de Él. Es la razón por la que estoy aquí. Atrévete a permitirle al Señor que lave tu vaso con la sangre de Jesús. Atrévete a permitirle a Dios que saque del vaso de tu vida todas esas cosas raras que pusiste para que esté lleno solamente del Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, versículos 20 al 24. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esta es una noche de desafíos. Romanos capítulo 9, versículos 20 al 24. Dice el versículo 20, dice el apóstol Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria,
a los cuales también has llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo se está mirando al ser humano como un vaso creado por Dios. Número uno. Número dos, el mismo apóstol Pablo nos ayuda a entender que Dios define y describe claramente que el ser humano también es comparado con una casa. El ser humano es comparado con un templo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice que somos una casa espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice que somos un templo del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 19, que somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta es, si somos un vaso, si somos una casa, entonces nosotros no somos nuestros, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús. Ahora la pregunta es, queridos, ¿cómo y de qué está llena tu casa? ¿Cuáles son las cosas que hay dentro de tu vaso? ¿Qué es lo que debe ser removido en tu casa o en tu vaso espiritual para que el Espíritu Santo pueda llenar todos los espacios? He ido a hogares de personas muy famosas y tienen cosas que han traído de cada rincón del mundo. La casa parece más una galería o un museo que una casa, ¿cierto o falso? Visité una dama, con respeto de los médicos, no tengo nada contra los médicos, acuérdense que yo quería ser médico también. Era una persona que era una médico, muy famosa, muy distinguida, una persona muy fina. Y vino a una serie de conferencias que estaban dando en una ciudad, en un país. Vino por recomendación de una amiga que es abogada. Y aquella mujer, durante la primera semana, tuvo un encuentro tan lindo, tan personal, tan real con el Señor Jesús. El Espíritu Santo le describió a Jesús en una forma tan clara que una noche me confesó: mire, pastor, nunca en mi vida había visto a Jesús tan real, tan práctico, tan cerca de mí. ¿Qué es lo que debo hacer para tener esa relación con ese Cristo tan real de la Biblia? Y tonto que sea yo, como predicador, le dije: lo que tiene que hacer es entregarse a Cristo Jesús. Y con lágrimas me dijo: pues yo le doy mi corazón esta noche a Jesús. Qué lindo, 2 semanas después, aquella mujer se bautizó. Pero oiga, qué interesante. Antes de bautizarse, le dije: tenemos que repasar algunas doctrinas. Venga a mi casa, me pidió. Y fui a su casa. Cuando llegué a su casa, la sala era una galería de arte. Tenía cuadros y comenzó a decirme los precios. Este cuadro me costó tanto, aquel me costó tanto, aquel de fulano de tal. Encontré 1 o 2 cuadros de un pintor puertorriqueño. Cajigas. Y ella muy orgullosa me dice: y esos 2 son de Cajigas. Digo: ¿a qué bien? Es un pintor puertorriqueño. Me dice: sí. Digo: bueno, pues tiene una pieza de la iglesia adventista aquí en su casa. Y empezó a reír. ¿Y él es adventista? Digo: claro que sí. Ah, no me diga. Digo: sí, para que veas que los famosos son adventistas también. Y dice: oye, me está gustando eso, ábreme más. Digo: bueno, no puedo decir media palabra más porque yo no lo conozco. Yo no sé quién es, solo sé que es un adventista. Y ahí comenzamos a hablar. Y empezamos a repasar la doctrina. Llegamos al diezmo. Y brinqué el diezmo y seguí con las otras doctrinas. Cuando terminé, digo: bueno, vamos con el hueso que hay que roer. Y me dice ella con una sonrisa: oiga, noté que saltó el diezmo y no me lo quiso presentar. Y ya llegamos al final. Digo: sí, vamos con esto ahora. Dice: no, en un momento. Y fue al cuarto y me trajo 3 sobres. Este es el diezmo de la semana pasada. Este es el diezmo de esta semana. No, este es el diezmo de la semana antepasada. Este es el diezmo de la semana pasada. Y me adelanté al de esta semana, aunque hoy es miércoles todavía, yo tengo dinero y yo sé cuánto ayudarme, así que aquí está. No quiero problemas con el Señor. Digo: no, yo no recibo dinero. Dice: no, es para llevarlo a la iglesia después que me bautice. Digo: pero usted no tiene que esperar a bautizarse para llevar a la iglesia, no lo puede llevar de casado de una vez. Dice: ah, sí, pues, aunque no se ha bautizado. Digo: claro que sí, llévalo de una vez, no guarde ese dinero en la casa, que ese dinero es del Señor. Y dice: ah, no se preocupe, yo lo llevo. ¿Y ahora qué me falta para bautizar? Le dije: la bautizamos sábado. Ella había estudiado todas las doctrinas de la iglesia adventista, varias veces cada una. Y había dicho: yo doy toda mi vida y todo mi ser a Jesucristo, no me importan las consecuencias. Pero era una mujer muy orgullosa, muy suficiente y muy linda. Me dice: pastor, ministro, y después que me bauticen, ¿a cuál iglesia me va a llevar usted? Porque yo no voy a quedar en la iglesia. Yo necesito una iglesia que esté a mi altura. Digo: usted se cree que es grande, usted no tiene iglesia que de altura, quede tranquilo.
Dice, no, una iglesia que esté a mi nivel. Le dije, ¿qué es una iglesia que esté a su nivel? Dije, ¿cómo no? No se preocupe que le voy a buscar una iglesia que esté a su nivel. Sí que le recomendó una iglesia. Y ella fue a esa iglesia, fue bautizada. Fue a la iglesia. Y vio como que no le llegaba al nivel. Y un día me llama y me dice, perdóneme ministro, pero fui a esa iglesia que me dijo por 4 sábados y no llega a mi nivel. Digo, no le llega al nivel. No, digo, pues no te está dirección. ¿Te acuerdas de la hermana Teresa Roja? Que tenía una iglesita en su casa. Y él creo que sabe de qué estoy hablando. Le dije, anote esta dirección. Aquí hay una iglesia a su nivel. Había una iglesita pequeña en la sala de una hermana, que tenían 2 o 3 banquitos ahí en la sala, y cuando cocinaban al mediodía los sábados, la comida se olía en el culto y el predicador se volvía loco porque la cocina estaba helada. Le dije, esta es la iglesia que está a su nivel, anote. Le dije, ahí usted puede ir, que ahí la van a atender bien como usted se merece. El siguiente sábado tomó su flamante carro, se vistió con su lente Cartier, su reloj Cartier y todo Cartier, y se cartelizó y arrancó para la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, instaló su flamante carro frente a la casita pequeña, y se preguntaba, esta es la dirección, pero esto está raro, ¿qué iglesia es esta? Esperando ver un edificio, un asunto, ¿me entiendes? Y cuando ella sale con su vestido blanco y su cartera pesada, iba cruzando la calle, sale la hermana Teresa de la María. Le dice, había muchachos, ¿está dónde tú? Viene para la iglesia, pues ven, y ella así se le acerca y le echa el brazo. Miren, esta misma está con nosotros, y salió entonces la hermanita de allá adentro, y la abrazaron, y la metieron adentro, la sentaron en el banco. Oiga lo que hizo el Señor. Alabado sea Dios. Le dieron tanto amor, le hicieron sentir tan feliz, que se quedó con el bolsillo. Así que el Cartier lo guardó en una cartera. Y todo lo demás comenzó a guardar. Y después me llama como a las 3 semanas. Y dice, usted no lo va a creer, pastor, usted no lo va a creer. Ahí 7 media hora con unas chancletitas. Yendo ahí detrás a visitar a los enfermos. Atendiendo a la gente en su propia casa. Y yo me pregunto, fulano, ¿y eres tú? La verdad, pastor, que cuando el Espíritu Santo agarra a uno, lo estruja duro. Le dije, cuando uno le abre la puerta al Espíritu de Dios, el Espíritu entra y pone en orden todo lo demás. Yo le hago una pregunta a ustedes esta noche. Querido, ¿le gustaría estar lleno completamente de la presencia del Espíritu Santo? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo esta noche. Al ponerse en pie, recuerde que usted está diciendo, Señor, te autorizo que envíe los ángeles a sacar del templo de mi vida, a retirar del vaso de mi vida todas las cosas que están acumuladas que no permiten la unción plena y completa de tu Espíritu. Al hacerlo, usted está diciendo, esa cantidad de muebles innecesarios, esa cantidad de cosas en el medio, toda esa cosa que estorban la gracia, la presencia y el poder de tu Espíritu, Señor, te autorizo que lo retire de mi vida. Saca de mi vida, Dios, todo aquello que no me deja vivir una vida plena, una vida llena de poder, una vida santificada, una vida útil y preciosa para beneficio de otros. Señor, retira de mi vida todas estas cosas. Señor, quita de mí este sabor a carne y coloca en mi vida un sabor al Espíritu. Señor, retira de mi vida las obras de la carne y coloca en mí los frutos del Espíritu Santo. Cuando se vive esa experiencia, cuando se vive de esa manera, cuando llegamos a tener ese conocimiento de Dios, entonces podemos distinguir, podemos contrastar lo que son las obras de la carne con lo que son los frutos del Espíritu. Y en una forma automática, en una forma preciosa y en una forma acelerada, el Espíritu comienza a hacer que mostremos a los demás esos frutos hermosos que Él produce en nosotros. Y la gente comienza a preguntar, y la gente comienza a cuestionar, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Y qué pasa contigo? ¿Y por qué te ves diferente? ¿Y ahora qué fue lo que te ocurrió? Porque comienzan a salir de nosotros todas esas miasmas que nos separaban del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Cuáles son las obras de la carne que el Espíritu sacará de nosotros? ¿Cuáles son las cosas raras que retirará de nuestra vida? ¿O cuáles son esas cosas que se ven en nosotros en ausencia de la plenitud del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Esto está acabando con el mundo y la humanidad, dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa dice?
Adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo le hago una pregunta: ¿se ven o no se ven esas cosas en aquellos templos que no son llenos del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quisiera usted permanecer con esas cosas en su vida sabiendo que los que practican esas cosas no podrán entrar en el reino de los cielos? ¿Seguirá de esa manera usted? ¿Seguirá siendo un esclavo del pecado o quisiera hoy ser un esclavo de Jesucristo? ¿Quisiera poner su agenda de vida en las manos del Señor? ¿Quisiera retirar de plano, todo proyecto y permitirle a Dios que Él haga los planes para su vida? Una cosa le garantizo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta: ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Pastor, es que yo quiero ser una persona grande y famosa. Con el Espíritu de Dios serás más grande y famoso que sin Él. Pastor, yo quiero ser una persona de mucho dinero. El Señor es el dueño del oro y la plata. Pastor, yo quisiera ser una persona sabia. Dios es el que da la sabiduría. Pastor, yo quisiera ser una mujer hermosa. El Señor da la belleza de los siglos porque Él es el creador de la humanidad. No hay necesidad que usted tenga que Él no se la pueda multiplicar en bendiciones. Mi pregunta: ¿usted lo cree? Pastor, ¿y entonces qué pasará? Me decía un muchacho: oiga, yo veo que usted se ve muy feliz con su esposa y su familia. Y le dije: sí. ¿Y cómo usted lo logró? Dije: la verdad, yo no logré nada. Yo lo que hice fue someterme a lo que Dios quería. Explíqueme. Dije: mira, cuando yo era adolescente, a mí siempre me han gustado los carros. Y de hecho, le digo a mis hijos y a mis amigos: no tengo un carro, pero no lo puedo pagar. Pero si yo pudiera comprar un carro como yo quisiera, ay mamacita, tuviera, pero un carrazo. Porque si me dio a Jesús, qué tontería dije que un carro. Y a amigos les fascinan los carros. Le dije: cuando yo era adolescente, soñaba con tener un Mercedes o un BMW, un carro fino. Y así mismo tenía el gusto por la muchacha. Yo quería, una muchacha de marca, BMW, Mercedes-Benz, tipo de marca. Pero el Señor es muy sabio. El Señor sabe que los carros de marca necesitan mucho cuidado y atención. Y un pastor tiene que trabajar mucho y correr para aquí, correr para allá. Imagínense, un pastor con un Mercedes-Benz, un BMW, hay que llevarlo periódicamente al dealer y uno lo que está visitando enfermo, visitando gente, al estudio bíblico y dando campañas. ¿Con qué tiempo dedica uno tiempo al Mercedes-Benz? Y entonces, en la agencia del Señor había muchos carros finos y había una Toyota ahí, una Toyotica. Nuevecita, pero Toyota. Ni siquiera era de la edición limitada, una Toyota sencilla. Y le digo: Señor, ya tú sabes con el carro que yo me quiero casar. Y dice: no, amigo, yo te tengo esta Toyota para ti. Le digo: una Toyota, pero yo quiero un carro de marca. Dice: no, mi negro, tú estás muy ocupado, ya tengo la Toyota. Y le dije: Señor, pues está bien, vámonos con la Toyota. Y le dije: te voy a probar tu Toyota. Porque yo me quiero casar con una mujer que tú hayas escogido, pero una mujer que tenga el temor tuyo, que te ame a ti y te valore. ¿Es esa niña la que tú tienes para mí, Señor? Sí, Andrés. Ok, te la voy a probar. Así que fui donde la muchacha y le dije: oiga, quiero hablar con usted, con mi esposa. ¿Sabe? Anoche hablé con el Señor y me dijo que usted va a ser mi novia. De manera de enamorarse, ¿eh? Usted va a ser mi novia, la madre de mis hijos, mi compañera de toda la vida. Pero déjeme decirle algo: a mí usted ni me gusta, ni me interesa, ni estoy enamorado de usted. Le dije a Dios: si me responde mal, si me ofende, no es la mujer que tú tienes para mí. Le tengo una pregunta, querido. ¿Entrega a Dios el trono sin que pasemos por una prueba? Jamás. Jamás. Dios siempre prueba a sus hijos. Y ella se me quedó mirando así, tranquila y sonriente, como ella es tan dulce. Y me dice: qué bueno que Dios le habló a usted. Me comenzó a gustar la respuesta. Dice: pero a mí no me ha dicho nada. Y yo pensé que ahí quedó todo. Y me dice: déjeme decir que a mí usted ni me gusta, ni me interesa, ni estoy enamorada de usted.
me desanimo. Y como somos bravos los hombres, digo que en un momento, pero bueno, un año. Vamos a conocernos un año. Si en un año no nos enamoramos, si en un año no empezamos a sentir esa cosa que dicen que uno siente en el estómago, entonces dejamos esta cuestión. Un año, ok, un año. Queridos, miren, pasamos un año. Ay, qué cosas ricas. Descubrí que esos carros son poderosos. No se andan dañando, las piezas son de buen precio. Y usted, al perdón que estoy promoviendo la marca de un carro, ya no voy a decir qué carro fue. Ya tengo caminando con ese carro, lo recibí nuevo de fábrica, gracias a Dios. Pero lo he cuidado, de cambio su aceite a su tiempo, le mantengo la pintura como Dios manda adentro, ¿entiende? La tapicería está, gracias a Dios, como nueva. Todos los días le echo el ojo a ver cómo andan las cosas, le cambio las llantas a tiempo, siempre compro sus zapatos. Y la mantengo, mire, ese motor afinadito, le doy su tune-off cada vez que tengo que dárselo. Y hace 18 años que estamos casados. Y 5 años de amor, tengo 23 años con ese Toyota y gracias a Dios no se me ha fundido el motor. El carro está, mira, impecable. Una pregunta, ¿se atreve usted a permitirle a Dios que haga la escogencia o la elección por usted? ¿Se atreve? Ya le pedí al frente que pasaran la frente a los jóvenes. Anoche la pasé con las damas. Esta noche tengo un desafío para los hombres. Dicen que es el más difícil el desafío de los hombres. Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos, ¿se atreven esta noche a pasar al frente conmigo diciéndole a Dios que sea el dueño de su agenda? Diciéndole a Dios que saque toda cosa de su vida que Él no aprueba. Diciéndole a Dios que quite, rompa cualquier situación de su vida. Si usted, caballero, se atreve esta noche a decir no a sus propios criterios y decir sí a los criterios de Dios, venga conmigo al frente. Venga conmigo al frente sin ningún temor. Esta noche usted le está diciendo a Dios, este vaso de mi vida, que posiblemente le he echado cosas que son inconvenientes, le pido, Señor, que con el detergente de la sangre de Jesús lo limpie, lo lave y lo transforme. Y vacío, Señor, entonces llénalo del Espíritu Santo. Usted está diciéndole a Dios al pasar al frente que el templo de su vida, que posiblemente ha sido lleno con algún tipo de mobiliario, quién sabe, una mesa de aquello, una mesa del otro, un mueble. No. Esta noche, Señor, saque todos esos muebles y coloque solamente el mobiliario que usted anhela, que usted desea. Hoy, Dios, hago la firme decisión de que mi casa, mi templo espiritual será morada solamente para el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué cosa veremos en los caballeros de esta iglesia? Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Pues sigan aquí, vengan caballeros, pasen la frente, suban, sin ningún temor. ¿Se han dado cuenta que los caballeros son tímidos? Suban. ¿Saben que el año pasado hicimos un retiro para caballeros? Una cosa muy rara, yo nunca he estado en retiro. Un retiro para caballeros. Suban, sin ningún temor. Son tímidos los muchachos aquí, suban. Me dice el pastor Rodríguez, oiga, pastor, estamos haciendo un retiro para caballeros, pero los hombres se sienten muy hombres y dicen que eso está raro, de que una reunión nada más de hombres. Y dije, bueno, querido, hasta yo me lo veo raro, pero como me invitaste, yo quiero ir a ver para el show. Y llegó el día de la reunión, un fin de semana para caballeros, en un lugar apartado, un lugar precioso. Vinieron 34 caballeros. De los 34, solamente trajeron su maleta como 6 o 7. Con esta condición: si lo que el tipo dice no nos llama la atención, esta misma noche nos vamos y aquí quedó todo. Le dije al Señor, oye, Señor, ahora seguro estos hombres, si se desaniman esta noche, se acabó el seminario este. Arrancamos a las 8 de la noche. Para las 9, yo nunca había visto 34 hombres llorando como 34 muchachos. Y dije, bueno, son las 9, debo terminar. Se levanta uno que parece que era el jefe del ejército militar y pregunta y dice, ¿usted tiene mucha prisa en irse? Con los ojos rojos y la cara roja. Dije, no, yo no tengo prisa en irme. Le digo que hay un programa que dice que no me debe terminar. ¿Quién está aquí por programa? Siga hablando ahí, siga hablando, pero como una orden que una petición, porque él se cree que yo era un raso y él había sido oficial en la tormenta del desierto, qué sé yo. Y seguí predicando el oficial de la orden. A las 10 le digo, ya aquí me paro. Y vuelve y se para el mismo tipo y sale otro y dice, espérate un momento, no te cabrón. Pastor, ¿usted se quiere ir? Digo, no, pues siga predicando. Seguí predicando. A las 11 me paro y digo, bueno, ya son las 11. Y dice el pastor, ¿qué tal el asunto? Oiga, pastor,
Pero siga, si ellos quieren que usted siga, siga. Digo, ¿ustedes creen que yo no me canso? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Quieren que yo siga? Sí, espérense. Abrí mis bultos, saqué un CD, fui y se lo puse en la computadora y ponle, y arrancó un sermón. Digo, es el último sermón que va a tener hasta las 12 de la noche. Pero ustedes se están creyendo. Ustedes ahí sentados ahí oyendo, yo aquí hablando. Oh, déjense de eso y me voy a acostar. Fui y me acosté. Cuando voy y me acuesto, vamos. ¿Y ahora qué fue? Que si nos podemos reunir mañana a las 5 de la mañana. Digo, claro que nos podemos reunir a las 5 de la mañana. A esa hora de la noche, a las 12, esos veintitantos tuvieron que salir corriendo, buscar a su casa la ropa y llegaron a las 3 de la mañana. A las 5 ahí estaban. Pasaron un fin de semana maravilloso. Y para este año organizaron ya. Y ahora hay tantos curiosos que quieren venir a ver qué es lo que está pasando. Déjenme decirles algunos secretos que los caballeros no dicen. La mayoría de los hombres, en el centro de su corazón, se sienten solos. La mayoría de los hombres no tienen con quién compartir sus dificultades. La mayoría de los hombres no tienen a quién contarle sus problemas. La mayoría de los hombres tienen un vacío existencial. La mayoría de los hombres no conocen a Jesús. Tienen que presentarse como fuertes delante de su familia. Pero allá cuando están solos, cuando nadie los está mirando, cuando pueden sacar de adentro toda la realidad de su vida, algunos se sienten frustrados. Yo también soy hombre, quiero que sepa. Una vez estaba en la ciudad de Nueva York. Pasé toda la noche llorando. Estaba tan ocupado en el santo ministerio, la predicación de la palabra. Eso es muy bueno, pero querido, tu familia. Y esa noche me senté en la cama y empecé a llorar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Recuerdan que les conté que de Guadalupe llegué a la casa y que tuve un día con la familia y salí corriendo para Nueva York? En ese día. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mis hijos van a crecer sin conocerme. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y ahí lloré. Y le dije a Dios, ayúdame, Señor. Y me dijo, Andrés, tienes que poner en orden tus prioridades. ¿Poner en orden qué cosa? Tus prioridades. Y gracias a Dios y a su Espíritu que puso en orden mis prioridades. Ahora como con mis hijos, los llevaba a la escuela y así pasaron los años hasta ahora que los dos mayores ya están en una academia internos, nos llamamos todos los días, hablamos, somos amigos, crecieron conmigo. Ahora la negrita chiquita que queda, soy la que llevo todos los días a la escuela. Y qué cosa rica, en la mañana la levanto, hago el culto con ella, y cuando me la llevo para la escuela, vamos hablando en el camino, cuando la busco en la tarde, la regreso a la casa, venimos hablando, comemos juntos, me cuenta sus cosas y vive una vida sabrosa. Le pregunto, ¿valió la pena hacer ese sacrificio por mi familia? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. Podemos esta noche orar por estos caballeros. ¿Se atreven ustedes a acompañarnos arrodillados para orar por ellos? ¿Se quedó algún caballero entre ustedes? Agarren de la mano que vamos a orar. ¿Hay algún otro caballero que no ha pasado al frente? Todavía hay tiempo, venga, casi que no tengo nada. Si le da vergüenza a la señora, venga. Todos los caballeros esta noche que sincera y francamente le quieren decir a Dios, Señor, toma el timón de mi vida. Señor, limpia el templo de mi vida. Señor, lava el vaso de mi vida. Y entonces lléname completamente con tu Espíritu Santo. Te invito a pasar al frente. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su santa palabra. Muchas gracias, Dios, porque usted no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. Usted nos dio todo el Espíritu Santo. Gracias porque en su palabra podemos descubrir nuestras necesidades, pero también podemos encontrar la respuesta a nuestras inquietudes y las bendiciones para suplir necesidades. Gracias porque somos templo para el Espíritu Santo. Limpie esta noche, Señor, nuestro templo de todo mobiliario, de toda cosa que impide la plenitud de su Espíritu en nuestras vidas.
Permítanos ser templos limpios, templos santos, templos relucientes y resplandecientes con la unción plena y completa de su Espíritu. Que los frutos del Espíritu Santo se vean en nuestra vida. Que las personas que nos escuchen, las personas que nos traten, puedan percibir en cada caballero presente la pureza y la humildad de Jesucristo nuestro Señor. Que todo espíritu de lujuria, que todo espíritu de adulterio, que todo espíritu poderoso de sexo, que toda cadena de fornicación sean rotas esta noche con la espada poderosa del Espíritu. Que cada uno de estos caballeros sea un instrumento poderoso del Señor para salvación de otros y que puedan reprender con su ejemplo y sus palabras todas las argucias y las artimañas del enemigo. Bendice, Señor, a los que son casados, que sean dulces, tiernos, amables y amantes con sus esposas, que sean un testimonio vivo y fiel para sus hijos, que no sean necesarias palabras para instruirlos, que sean tan consagrados, que sean tan nobles, honestos, que sean tan santos, que sus hijos sientan vergüenza de ofenderles o de faltarles, que los hijos puedan ver en ellos, Señor, un ejemplo y un modelo para imitar a Cristo Jesús. Si hasta ahora no lo han sido, si alguno ha fallado, rogamos que la sangre de su Hijo lo limpie de pecado, que su gracia bendita le asista y lo transforme, que su manto de justicia los cubra, y Padre querido, que su Espíritu Santo lo llene. Ponemos en sus manos cada familia, en forma especial a cada uno de estos caballeros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús.